Muchas gracias. Esto es desde el Congreso. Tengo mucho gusto en saludarlo y en invitarlo a que participe en esta conversación colectiva en la cual vamos a analizar algo muy importante pues para los próximos meses de la vida mexicana, que es la ley de ingresos, y a partir de lo que ingrese, dice la lógica, que se determina lo que egresa. Entonces, pues primero ver cuánto hay y después ver cómo se gasta. Voy a presentar a ustedes en el orden de la antigüedad de sus partidos, del registro de sus partidos, a los diputados que hoy nos acompañan. Extrañamente, hoy estamos en una concurrencia masculina, no vino ninguna de las compañeras legisladoras, cosa extraña porque si no hay cumplimiento de la cuota de género, no es culpa de este programa, muchísimo menos de este conductor, que preferiría estar con ellas que con ellos, pero pues si le tocó con ellos, deberá conducir con lo que tiene. Muchas gracias de todas maneras a todos ustedes por estar aquí. Presento al señor diputado Jorge Triana Tena del Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Encantado de estar con usted, Rafael. Ando yo con el espejo al revés. Al señor diputado Héctor Ulises Cristópolos del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Al señor diputado Carlos Hernández Mirón del Partido de la Revolución Democrática. El señor diputado Javier Octavio Herrera Borunda. Al señor diputado René Cervera García del Movimiento Ciudadano y a Hugo Eric Flores Cervantes del Partido Encuentro Social, quien ya se va haciendo habitual en estas emisiones, y finalmente al diputado Vidal Llerenas del Movimiento de Reconstrucción Nacional Morena. Todos ellos, en el mismo orden en el que los presenté, nos van a plantear durante un minuto el punto de vista general de su partido en relación con esta inminente ley de ingresos. Comenzamos, por favor, con usted, señor diputado Triana Tena. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a mis compañeros legisladores. Pues efectivamente está aprobada la ley de ingresos, la miscelánea fiscal. Creo que la lección, para no profundizar mucho en esta primera intervención, la lección que nos deja es pues que ya vimos una probadita, una pequeña probadita de cuál va a ser el ánimo de el partido en el gobierno y sus aliados aquí en la Cámara de Diputados. Un diálogo de sordos, una posición irreflexiva donde no se pudieron hacer modificaciones de fondo. En Acción Nacional votamos a favor en lo general este dictamen porque ciertamente no incrementa de manera sustancial la deuda ni se aumentan impuestos, dando cumplimiento a una promesa que se había hecho, pero tampoco se le da reversa a una tóxica reforma fiscal que tiene paralizada la economía de nuestro país y que en su momento vamos a describir cuáles son estos elementos que nosotros propusimos y que no nos fueron aceptados. Se nos cerró la puerta en la cara, Rafael. Muchas gracias. Señor diputado Cristópolos Ríos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, comentarles que la visión de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, es que es un presupuesto responsable, un presupuesto ciertamente con algunas medidas de austeridad en el gasto corriente, no propone nuevos impuestos ni alza en las tasas que actualmente tenemos y la verdad es que también encuentra algunas áreas de oportunidad para poder dar algunos estímulos fiscales a micro y pequeñas empresas, poder mejorar el tema de deducibilidad y sin duda que la reforma que vivimos, la reforma fiscal, ha permitido menos dependencia del tema de petrolero y está reflejado pues en un aumento del ingreso para el sector público en un presupuesto de 4.7 billones al servicio de los mexicanos. Muchas gracias. Diputado Hernández Mirón, por favor. Gracias, Rafa. Bueno, en el grupo parlamentario del PRD, de igual manera, lo aprobamos la ley de ingresos a favor, pero hay que destacar algunos aspectos que me parecen importantes. En el paquete económico llegó una propuesta que fijaba el dólar, la paridad peso-dólar en 15.90. Hicimos la propuesta desde el grupo parlamentario de modificarlo a 16.40, fue aceptada esta propuesta, pero sin duda lo que resalta de esta ley es principalmente
y a diferencia de Jorge, que le tengo mucho aprecio, es el tema de la deuda, el tema principalmente de Pemex, que es un tema que tendremos nosotros que estar revisando en el transcurso del ejercicio fiscal en esta legislatura, o también la bursatilización, obviamente, de la educación. Son temas fundamentales que nosotros estaremos llevando a cabo en la discusión, tanto en comisión como en el pleno de la Cámara de Diputados. Son partes fundamentales desde nuestro punto de vista lo que estaremos abordando en esta mesa. Muy bien, muchas gracias. Diputado Herrera, por favor. Sí, en el Partido Verde lo que vimos es que había que responder a la volatilidad internacional, los mercados, la presión que está ejerciendo la economía de Estados Unidos, y entendiendo que la macroeconomía de México y su buena calificación no se construye a partir de lo que se haga en un año, sino es el resultado de lo que se haga año tras año, pues es que logramos un presupuesto y una ley de ingresos realista, basada en elementos sólidos. Es decir, hoy sí vamos a tener menos ingreso global, pero no se generaron nuevos impuestos, se bajó la deuda, se está reduciendo el déficit, y lo que sí ha imperado, pues ante todo, es el diálogo del Ejecutivo con lo que propusimos desde el Legislativo para incorporar, por ejemplo, el régimen del microproductor del campo para que pueda tener acceso a beneficios del ISR, pues el 99% de la gente que vive de la economía del campo. Muy bien, muchas gracias. Diputado Cervera García. Gracias. En efecto, en días pasados en esta Cámara se aprobó la primera parte de lo que se conoce como el paquete económico, que es la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y algunas otras disposiciones de orden legal que ayudan a encuadrar en la lógica del gobierno y de esta propia Cámara de Diputados lo que es, digamos, el paquete de ingresos con los que habrá de trabajar la Administración Pública Federal en los próximos 12 meses a partir de 2016. Esta ley de ingresos en general es una ley que no generó mayor polémica en la opinión pública, pero que sí nos pareció en Movimiento Ciudadano que tenía elementos muy importantes. Cómo se va a financiar el déficit, cómo se va a hacer el pago de la deuda, y ahí tuvimos reservas respecto de la transparencia con la que el gobierno está planteando la utilización de los distintos recursos que se utilizarán. Muchas gracias. Diputado Flores Cervantes. Gracias, don Rafael. Sin duda, a nadie le gusta pagar impuestos. Este es uno de los temas más complicados que siempre han sufrido en la historia de la humanidad los gobiernos. Sin embargo, es muy importante, crucial para la vida nacional, la recaudación de impuestos. Hoy nosotros como Partido Encuentro Social estamos porque se faciliten, porque se den instrumentos al gobierno federal y desde luego también a los ejecutivos estatales, no importando el color, para que esta recaudación sirva realmente como un mecanismo de redistribución de la riqueza. Desde el Partido Encuentro Social nuestro planteamiento es muy sencillo, que paguen más quien gana más. Es muy sencillo también. Hoy deberíamos estarnos fijando mucho más en los impuestos al trabajo y no en los impuestos al consumo. Esa va a ser finalmente la posición de Encuentro Social y esa fue la posición durante la aprobación de esta ley de ingresos, a la que al ratito me referiré en qué puntualmente estuvimos de acuerdo y en cuál no. Muchas gracias. Diputado Vidal Llereras. ¿Qué tal? El grupo parlamentario de Morena votamos en contra de los dictámenes, fuimos el único grupo que lo hicimos, otras posiciones han sido ambiguas. Es un paquete que efectivamente reafirma la reforma fiscal que se hizo, no hay ningún cambio importante en el mismo. Sí se incrementa de manera importante el déficit, los requerimientos financieros del sector público crecieron en más de 3 puntos del producto, es el tercer año consecutivo que sucede. Además, ahora se esconde deuda, la definición de déficit que tenemos no es la que corresponde a la ley de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria, y además se permitieron ya estos bonos educativos en donde se van a comprometer recursos por los próximos años sin la aprobación de los gobiernos estatales, cuando la ley de contabilidad claramente establece que tiene que ser con esa aprobación. Hay más deuda, hay menos transparencia y no hay un debate a fondo de la tributación en México en donde precisamente sea los que tienen la riqueza los que más tributen. La reforma fiscal dañó a muchos mexicanos y por cierto, sí subieron impuestos. La diferencia entre el pronóstico de los impuestos a las gasolinas en 2016
15 fue de 36,000 millones y este año de 256,000 millones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ese es el panorama general sobre el cual los partidos tuvieron participación en esta ley de ingresos, pero aun cuando ya esté terminada esta fase de los instrumentos económicos para el futuro, no está por demás ir analizando los componentes sobre los cuales ellos han puesto algún señalamiento, como este asunto de mantener prácticamente intocada la reforma fiscal, esto de la contratación, así sea a través de bonos de mayor deuda, cómo financiar el déficit y finalmente qué hacer con todas estas herramientas de la economía que, pues se quiera o no se quiera, es el tema que más preocupa a los mexicanos, porque todos los días tenemos malas noticias microeconómicas, mientras todos los días tenemos buenos augurios macroeconómicos. Pero yo no sé si usted sea macro o micro, pero a mí me parece que los micros a veces nos sentimos muy, muy agobiados. Vamos a la siguiente parte de esta emisión, vamos a hacer una pausa, regresamos rápidamente.